relaciones que hoy están teniendo los hombres y las mujeres, llamándose matrimonio, ¿verdad? Aunque realmente no es un matrimonio. ¿Qué es la unión libre? Piensen en ello un momento. ¿Qué es la unión libre? Yo encontré una definición, varias, y una me pareció pues acertada en esto, y dice así: unión libre, o unión de hecho, o unión registrada, es la unión afectiva de dos personas físicas con independencia de su sexo, a fin de convivir de forma estable en una relación de afectividad análoga o similar al matrimonio. Eso encontré como definición, ¿verdad? Y esta definición está enfocada a la relación personal que esas dos personas pueden tener. Como vemos aquí, oímos al afecto, a la relación física, ¿verdad? Al amor que podrían brindarse esas personas. Y como sabemos, ¿verdad?, la ideología del hombre en cuanto a la unión libre es que cuando ya no haya ese mismo sentimiento, ese mismo afecto, ya no se sienta ese mismo amor, cada uno se puede ir por su lado sin ningún problema, porque así lo establecieron en esa unión libre. ¿Qué es el matrimonio en referencia a la unión libre? ¿Cómo podemos nosotros definir el matrimonio? Bueno, escuchen esto. El matrimonio es una institución social que establece un vínculo conyugal entre personas, reconocido y consolidado por medio de prácticas comunitarias y normales, legales, religiosas, prácticas comunitarias y normas legales, religiosas o morales. La unión matrimonial establece entre los cónyuges derechos y obligaciones que varían considerablemente según las normas que regulan cada sociedad. El matrimonio constituye una realidad que puede y debe ser regulado por el ordenamiento jurídico, pero no es creada ni definida por las leyes. El matrimonio fue una institución creada por Dios. El matrimonio es considerado una institución jurídica de importancia relevante en las sociedades actuales, que posibilita el desarrollo de las familias con plenos derechos y obligaciones mediante un acto jurídico. Eso es la definición social del matrimonio. O sea, una definición que no viene directamente de la Biblia. Y vemos que esa definición involucra términos espirituales y nace, ¿verdad?, de un espíritu que proviene de las Escrituras, porque lleva a los que se comprometen en ello a valga la redundancia, a un compromiso, a una permanencia. Dice que el matrimonio establece derechos y obligaciones, responsabilidades a esas dos personas que entran en este estado del matrimonio. Teniendo esto como marco de pensamiento en estos momentos, ¿cómo debe funcionar la iglesia? ¿Como la unión libre o como el matrimonio? Y piensen, medítenlo en su mente por un momento. ¿Qué es mejor en esta situación? El primero, hablando de la unión libre, expresa una naturaleza orgánica de una relación, es decir, las vivencias, expresa las acciones que esas personas van a hacer o están haciendo, como salir juntos, como vivir juntos, compartir los alimentos, ¿verdad? Incluso trabajar y disfrutar de la remuneración de su trabajo juntos. Implica acciones que ellos están realizando. Por otro lado, el matrimonio, la segunda referencia que tuvimos, vive y expresa la naturaleza institucional de esa relación. Es decir, está establecida en un marco jurídico, en un marco de leyes, pueden ser sociales o pueden ser civiles y religiosas, el cual se muestra sobre el cual se vive esa naturaleza orgánica. La unión libre resalta la libertad de cada individuo, pero el matrimonio resalta el compromiso de cada individuo. Entonces, son dos cosas diferentes. Hoy el mundo las tiene como igual, ¿verdad? Incluso la humanidad ahora dice, ¿sí?, o desecha el matrimonio diciendo que su amor no depende de un papel. ¿Lo han oído? ¿Sí?
Esa es la excusa más grande. Incluso dicen que llegar al matrimonio o casarse, formalizar su relación a través del matrimonio, lo único que va a hacer es entorpecer su relación. Pero no, como los he mencionado, realmente el matrimonio es esa institución jurídica que fortalece y es la base para una buena relación orgánica del matrimonio, que es esas acciones que nosotros tenemos como matrimonios con nuestra familia. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo funciona? ¿Funciona como una unión libre o funciona como un matrimonio? Déjenme decirles que muchos cristianos hoy llegan a la iglesia pensando en que se pueden unir a esa iglesia en unión libre, no en matrimonio. Sí. Y se pueden ir de esa iglesia cuando quieran, cuando ya no les guste, cuando ya no sientan amor por aquellos de esa iglesia o cuando sientan que aquellos de esa iglesia ya no los aman. Entonces muchos están entrando y saliendo a las iglesias de esta manera porque no han entendido cómo funciona la iglesia. Bueno, en primer lugar, vamos a ver que la iglesia tiene una naturaleza doble en su estructura. La iglesia es una institución, podemos decirlo, funciona como un matrimonio, pero también la iglesia es orgánica. Tiene una estructura entonces institucional y tiene una estructura orgánica. La semana pasada vimos esos 10 principios en el libro de los Hechos y vimos algunas cosas en las cartas del apóstol Pablo. No dijimos nada, excepto de que Cristo edificaría su iglesia, de lo que Jesús dijo con respecto a la iglesia. Y bueno, esto lo voy a explicar un poquito más adelante, por qué lo hicimos así. Pero vamos a ver hoy que la iglesia tiene esta doble naturaleza. Y debemos definir entonces estas dos partes. ¿A qué nos referimos con que la iglesia tiene una naturaleza orgánica y que la iglesia tiene una naturaleza institucional? Primero, ¿qué queremos decir con que la iglesia tiene una naturaleza, una estructura orgánica? Hablamos de todas las cosas hermosas y maravillosas que se pueden dar en una iglesia, como reunirnos juntos, como en algún momento compartir juntos los alimentos, visitarnos unos a otros, ayudar al necesitado, orar unos por otros. Esas situaciones forman parte de una relación orgánica. Es como en el matrimonio, en esta unión libre, ¿verdad? Se viven juntos, están construyendo un hogar juntos, tienen relaciones íntimas juntos, pueden tener hijos juntos, pero son situaciones, ¿verdad? Estas que son actividades hermosas que forman parte de esa relación. Y eso es la parte orgánica, esas relaciones. Y como iglesia tenemos entonces esa parte orgánica. Hoy estamos reunidos, el hermano nos ha pedido que oremos por algo y todos espero que oremos, ¿verdad?, por esa petición. Tenemos gozo porque nuestros hermanos festejan un aniversario y ese gozo es parte de todos nosotros. Salimos, terminamos, nos saludamos, cantamos juntos. Esa es la parte orgánica de la iglesia. Y eso es lo que a mucha gente le puede atraer de una iglesia y decidir estar en una iglesia por esa parte de la relación. Pero hay otra parte de la iglesia que no es tan deseada o apetecible, y es la parte institucional de la iglesia, así como esa parte institucional del matrimonio. ¿A qué nos referimos tomando como ejemplo, ¿verdad?, el matrimonio, cuando hablamos de la parte institucional del matrimonio? ¿Quiénes pasaron por una boda? Levanten su mano. Ok, muy bien, hermano. En la boda, ¿qué hicieron? Bueno, ¿qué hacemos cuando nos casamos? El hermano que está ahí para casarnos dice palabras como las siguientes, yo las he dicho varias veces. Nos hemos reunido hoy delante de Dios en presencia de todos estos testigos para ser partícipes del enlace matrimonial de fulano y sultano. ¿Sí? Hay una solemnidad en esa situación.
Preguntamos, ¿verdad? ¿Hay alguien que tiene alguna razón válida, bíblica, por la que esas dos personas no se puedan casar? Y es cuando le tiemblan las piernas a él o a ella, ¿verdad? No vaya a levantarse y alguien y diga, yo tengo un hijo con él y no se puede casar. No, están ahí temblando. Pero eso se hace en una boda. Es parte de esa institución. Decimos, ¿con qué te desposas? ¿Con esa mujer o con este hombre? Y bueno, ya tienen preparado al padrino de anillos, ¿verdad? Y viene y da un anillo y decimos, con este anillo me desposo contigo y te tomo por mujer, de aquí en adelante, hasta que la muerte nos separe, empeore, mejore tu suerte, nuestra economía, nuestra salud, etcétera, ¿verdad? Es parte de esta institucionalidad. Y finalmente, el ministro, después de que han pasado todos aquellos que llevaron estos enseres, que representan esta unión que va a haber entre ellos, dice, por tanto, yo los declaro marido y mujer. Y algunas cosas similares en un registro civil. Pero esa es la institucionalidad del matrimonio. Ciertas cosas que nosotros ofrecemos y ciertas cosas que se nos ofrecen, que se nos prometen. Y por eso llamamos al matrimonio cristianamente, ¿verdad?, el pacto matrimonial, porque nos sujeta a esos derechos y a esas obligaciones, y nosotros decimos que es, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Así que aprovecha tu relación, porque tú serás esposo de tu esposa y esposa de tu esposo hasta el día en que se mueran. De ahí en adelante ya no es nada tuyo, ya está muerto, estás libre. Disfruta de él, de ella, sí, en este tiempo que tienen vida. Tampoco vas a decir, bueno, entonces lo mato en la noche para ya estar libre. No, no se vale. Entonces, esta, hermanos, es la situación institucional del matrimonio, y también aquí hay una situación institucional de la iglesia. Estamos llegando ya a lo que es el clímax de todas estas predicaciones acerca de la iglesia y enseñanzas de ello, para realizar nuestro pacto de iglesia, nuestro pacto de miembros que pertenecemos a una iglesia. Eso es parte de esa institucionalidad de la iglesia. Y eso es lo que a muchos no les agrada en cuanto a la iglesia. Ahora, ¿es bíblico que nosotros hablemos y tengamos esa institucionalidad de la iglesia? Sí, es bíblico. Si no fuera bíblico, créanme, no se los enseñara. Así como no enseño que dancemos, ¿verdad? Sí. No, porque no es bíblico para nosotros. No es bíblico en ese sentido. El pacto de iglesia es bíblico, la institucionalidad de la iglesia. Entonces, en resumen, podemos decir que la parte orgánica de la iglesia se ve en la siguiente definición. La iglesia es un grupo de personas que hemos sido llamadas a amarnos los unos a los otros, a orar los unos por los otros, a estimularnos los unos a los otros, a exhortarnos cuando estemos en pecado, incluso a apoyarnos económicamente los unos a los otros cuando la ocasión lo requiera, a exaltar a Dios por medio de las alabanzas y la proclamación del Evangelio. Acciones que debemos estar haciendo los unos por los otros. Esta es la parte orgánica. Y eso es lo que el mundo desea, ¿sí? La parte orgánica de una relación. Pero no desea la parte institucional, que es muy importante. Es maravilloso cómo Dios hizo el cuerpo del ser humano. ¿Sí? Dios nos formó bien, las manos, las piernas, nos vemos estéticos, ¿verdad? Algunos más que otros. Y vemos a una persona y podemos admirar su belleza. ¿Vas a un panteón y puedes admirar la belleza en huesos secos? Ya no tiene carne, ya no tiene sistema nervioso, ya no hay nada de eso, está el puro hueso. O imagínate cómo se vería una persona que no tuviera esqueleto. Ni siquiera podría estar erguida. Una
masa de carne y músculos, nada más. ¿Es grato eso? No, no es grato. Entonces, que la iglesia funcione solo bajo una de esas naturalezas, sin la otra, tampoco es algo grato. Y tampoco es algo coherente. ¿Sí? No es funcional. No es como Dios lo ha diseñado. Entonces, no debemos dejar fuera ni lo uno ni lo otro. ¿Sí? Son importantes las dos cosas. Tanto las normas como las actividades han sido ordenadas por Dios, lo orgánico y lo institucional. Lo mismo que se aplica al matrimonio, también lo aplicamos entonces a la iglesia. Entonces, ya que hemos visto estas dos partes, orgánica e institucional, cómo nosotros podemos verla en la iglesia, vamos a definir entonces la estructura institucional de la iglesia, que es el tema principal de esta hora, la estructura institucional de la iglesia. Y tengo esta definición de una iglesia desde ese aspecto institucional. ¿Cómo la definimos? La iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino a través de la predicación del Evangelio y la práctica de los sacramentos. Bien, con esta palabra sacramentos no tengamos la idea católica de sacramentos. La idea católica de sacramentos son de cosas que la gente hace que le ayuda a la salvación. No, en ese sentido, en el sentido bíblico, los sacramentos son las ordenanzas que el Señor Jesucristo dejó. Y esas ordenanzas son tanto el bautismo, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Los cristianos, aquellos que creían, inmediatamente se bautizaban. Y la cena del Señor. La cena del Señor son los sacramentos que el Señor nos ha dejado y funcionan como medios de gracia. Ahora, ¿de dónde sacamos esa definición? Se las voy a repetir, porque sé que es un poco difícil a veces recordar todo lo que dije. La iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Jesús para confirmar, supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo, una membresía en Cristo y una membresía en su reino a través de esas dos cosas, la predicación y los sacramentos. ¿Sí? Entonces, estas dos cosas, o estas tres cosas, la palabra y los sacramentos, los utilizamos para supervisarnos que todos estemos funcionando bien como miembros de la iglesia en la cual el Señor nos ha puesto. Ahora, pueden decir, hermano, ¿de dónde ha sacado esa definición? Bueno, podemos decir que esa definición proviene de las enseñanzas de Cristo Jesús en cuanto al reino de Dios. La semana pasada hablamos, como lo mencioné, de Hechos y las epístolas. Y ellos nos hablan de cómo funciona una iglesia orgánicamente. En el libro de Hechos y en las epístolas, Pablo le dice a la iglesia cómo convivir y cómo arreglar esas relaciones. Pero el Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿verdad? Él nos habló del reino. Él nos habló de esta situación. A lo mejor no tenemos claro qué significa el reino o qué relación tiene el reino con la iglesia. Bueno, pues la enseñanza de Cristo Jesús del reino, el reino de los cielos, el reino de Dios, como Él lo dijo, empezando desde Juan el Bautista, que el reino de los cielos se ha acercado, nos da las normas que hacen que la iglesia funcione como una institución. ¿Sí? Eso es importante. Ahora, les explico algo que necesitamos entender en esto. La definición orgánica, como dije, la tomamos de las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo mencionó en sus epístolas por lo menos 43 veces el término iglesia. ¿Sí? Y casi no utilizó el término el reino de los cielos. Por otro lado, el Señor Jesucristo utilizó la palabra iglesia, ¿cuántas veces creen? 3 veces. Nada más 3 veces. Una de ellas en Mateo capítulo 16 y 2 veces en el mismo contexto
y en el mismo versículo en Mateo capítulo 18. Pero el Señor Jesucristo habló, por lo menos en el Evangelio de Mateo, 49 veces del reino de los cielos. Este fue su enfoque. ¿Por qué? Porque Él estaba mostrándonos cómo funciona la iglesia como una institución. Así que el enfoque de Jesús es el reino, lo que establece a la iglesia como una institución. ¿Qué tiene que ver el reino de los cielos con la iglesia? Bien, hay cristianos, muy buenos cristianos, teólogos, muy buenos teólogos, que dicen que el reino es algo totalmente diferente a lo que es la iglesia. Que el reino de los cielos es una continuación de lo que es el reino de Israel en el Antiguo Testamento. Que la iglesia es un paréntesis entre esas dos partes del reino de los cielos. Que cuando termine la era de la iglesia, continuará la era del reino cuando Cristo Jesús venga por segunda vez para establecer su reino milenial, tomar a Israel y continuar con ese reino terrenal por 1000 años. Y a eso teológicamente se le llama dispensacionalismo. Pero toda la teología bíblica nos enseña que no hay dos reinos diferentes y que no hay dos entes diferentes en el plan de Dios y en la mente de Dios. Que la iglesia es la continuación del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento. Que Dios tomó un pueblo en la antigüedad llamado Israel para que fuera su representante en esta tierra, y eso es muy importante. Israel es un tipo, una analogía de la iglesia, pero Israel fue tomado primero. Pero cuando Israel falló en esa tarea de representar a Cristo en el mundo, de representar a Dios en el mundo, Israel empezó a parecerse más a la gente que le rodeaba. A Israel le importaba mucho lo que la gente decía acerca de ellos, le importaba mucho la opinión social y no se quiso quedar atrás y quiso ser como ellos. ¿Recuerdan las palabras del pueblo cuando pidieron su primer rey? Primer libro de Samuel. Danos un rey como las demás naciones. ¿Ven? Israel quiso parecerse a la gente que le rodeaba. Quiso vivir en la moda de las personas, de los pueblos que estaban a su alrededor. Quiso tomar sus cosas, sus ídolos, su forma de vida para no ser despreciado por esa gente. Y se olvidó de que Dios la había llamado y tomado de manera especial, no porque fuera mejor, para ser su representante en la tierra. ¿Qué quiere decir con esto? Que la mente de Dios estaba que si la gente quería saber cómo era Dios, tenían que voltear a ver al pueblo de Israel. Por eso Dios les dio leyes para que ellos fueran santos, ¿sí? Y Dios le dijo, sean santos como yo soy santo. Es decir, ustedes van a reflejar a este mundo mi santidad que yo les doy a través de mis leyes. Pero Israel no lo hizo. Entonces, llegó un día Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dio por lo menos 4 declaraciones que conmovieron a Israel como ese reino y que nos muestran cómo el Señor Jesucristo hizo un lado a Israel, ¿sí? Y tomó o empezó a levantar a su iglesia como la continuación de ese pueblo que iba a representarlo en esta tierra. Y yo espero que tú ya hayas empezado a poner en tu mente y a pensar en esto. ¿Cuál es la tarea primordial de la iglesia? Hemos hablado de varias cosas que la iglesia tiene que hacer de manera orgánica. Incluso yo les dije que tenemos o que tendríamos, ¿verdad? Los reté a esto, de evangelizar por lo menos a una persona en la semana. No sé si lo hicieron, Dios lo sabe. Pero institucionalmente, ¿cuál es la máxima tarea de la iglesia aquí en la tierra? ¿No?
Esa es parte orgánica de la iglesia, las actividades que la iglesia hace. El papel primordial de la iglesia es representar a Cristo delante del mundo. Así que tú tienes que pensar esto. La gente que me rodea puede ver a Cristo a través de mi vida. ¿Puede escuchar hablar a Cristo a través de mi vida? ¿A través de mi comportamiento, de mi conducta? Porque yo, si soy cristiano, soy un representante de Cristo aquí en la tierra. Porque soy parte de este pueblo. El Señor me ha puesto en una iglesia. Y la tarea primordial de la iglesia como institución es representar a Cristo en este mundo. Así como Israel tenía que representar a Dios en medio de aquellas naciones, así nosotros como iglesia tenemos que representar a Cristo delante del mundo. ¿Lo estamos haciendo? Esa es la primera tarea de la iglesia como una institución. Entonces, 4 cosas que el Señor Jesucristo mostró que pusieron a temblar ese reino. Mateo capítulo 3, versículo 9. Y vamos a estar, hermanos, de manera principal en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 3, versículos 9 al versículo 2. Dice la palabra de Dios. Desde el 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir delante de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista, presentando el reino de los cielos. ¿Qué estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo es que Dios iba a desechar a Israel. Dios iba a hacer a un lado ese pueblo. Ellos estaban perdiendo entonces el derecho de representar a Dios. ¿Por qué? Porque no lo habían querido hacer. Porque habían querido parecerse al mundo. Porque habían querido ser como todas las demás naciones en su manera de vivir. Entonces, el mensaje que abrió la proclamación del Evangelio en esta tierra fue: el Señor los va a desechar. Y empezó con los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, aquella gente que debía enseñar al pueblo. Y esa imagen es muy gráfica. El aventador está en su mano. ¿Qué es el aventador? Es con lo que se sopla, ¿verdad? ¿Sí? Generalmente lo usamos para encender el carbón. Pero el aventador aquí habla de una era. ¿Qué es la era? ¿O qué era la era? ¿Alguien sabe? La era un lugar, ¿sí?, donde después de cosechar el trigo, la cebada, los granos, lo llevaban ahí, golpeaban las espigas con un palo, salía el grano, quitaban toda la basura grande, y después, para quitar la basura pequeñita, lo echaban arriba y soplaban. Y sacaban la basura y quedaba el grano. Esa es la imagen que Dios está tomando para decirle a Israel que lo va a desechar. Lo va a desechar como basura, porque no está cumpliendo con su propósito por el cual Dios lo hizo. Y ese fue el primer mensaje.
Es diferente la imagen. Sí, en aquel tiempo habrá un juicio final donde pondrá a un lado los salvos y al otro lado los perdidos. Aquí está diciendo que aquellos que debían representarlo no lo estaban haciendo y por lo tanto habían perdido ese derecho de representar al Señor en esta tierra. Es la primera responsabilidad institucional de la Iglesia, recuerden. En segundo lugar, el Señor Jesús sería ahora quien representaría al Padre Celestial en esta tierra. Sí, en Mateo 3, el versículo 17, dice: y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, en ese solo evento, en el bautismo de Cristo Jesús, tenemos estas dos cosas. Tenemos a Juan diciéndole al pueblo que el Señor los ha rechazado, y tenemos al Señor Jesucristo bautizándose y Dios dando testimonio de lo que Juan acababa de decir y diciendo Dios en esas palabras: este es mi Hijo amado. Israel pensaba que era el Hijo. Dios le dijo: no más, ahora mi Hijo, el que me representa, es Cristo Jesús en medio de ustedes. Y esa era la nueva realidad ahora del representante de Dios en esta tierra. Y Cristo estuvo 33 años y medio representando a Dios en esta tierra. Pero Él se fue. ¿Y quién representa ahora a Dios en esta tierra? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esto es Cristo Jesús, el Dios invisible, el primogénito, el representante de Dios. Y cuando Él se fue, ¿quién tomó su lugar? Bueno, pues tomó su lugar la Iglesia. La Iglesia, que como dice en Mateo capítulo 16, Él sí, fundaría y Él edificaría para representarlo. Entonces, hemos visto dos cosas. Dios iba a desechar a Israel y en segundo lugar, Jesús sería quien representaría al Padre Celestial. En tercer lugar, Dios estaba estableciendo un reino, pero a diferencia de Israel, este reino no es geográfico. No vivimos en una nación definida, no ocupamos un territorio en este planeta definido. Estamos regados, ¿verdad?, por todo el planeta, por todos los continentes. No tenemos un territorio definido, pero somos un reino. ¿Establecido en qué? Bueno, con la autoridad de Cristo Jesús, como nuestro rey, como el rey de unas personas particulares. Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está Cristo Jesús diciendo que un reino diferente al de Israel está llegando o se ha acercado. Hay un reino y ese reino vive bajo esa autoridad. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. Entonces, aquí ya no habla de Israel, habla de una condición espiritual de aquellos que se humillan y se someten al gobierno de Cristo Jesús. Mateo capítulo 18, versículo 3, Mateo 18, 3, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, aquellos niños que Jesús toma como imagen, ¿verdad?, son niños que están bajo la autoridad, bajo la tutela de unos padres y se someten a ellos. Y esa es la idea de Jesús aquí. Debemos ser en este sentido como niños que nos sometemos plenamente a esa autoridad, que confiamos en Él
y que le obedecemos a Él. Entonces Jesús desecha a Israel, Jesús manifiesta que Él es el nuevo representante y que va a tomar o va a establecer un reino que le va a representar a Él de gente pobre en espíritu, de gente que se humilla, de gente que se arrepiente, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, se ha arrepentido de sus pecados, y gente que le está obedeciendo como un niño obedece a sus mayores. Esa es la nueva naturaleza del representante de Dios en esta tierra. Y en cuarto lugar, Jesús dijo que los ciudadanos de este reino se unirían a Él en esta tarea de representar a Dios en la tierra. Regresamos al capítulo 5 de Mateo, versículo 48. La gente que se une a ese reino, o que llega a pertenecer a ese reino, se une a Cristo en la tarea de representarle a Él delante de los hombres. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo debe ser nuestro carácter? Como el de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque lo estamos representando a Él. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿A quién nos tenemos que parecer? Nos tenemos que parecer a nuestro Padre Celestial, a Dios el Padre, nos tenemos que parecer a Cristo Jesús, nuestro Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 49, dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, del primer hombre, Adán, traeremos también la imagen del celestial, la imagen del segundo Adán, del postrer Adán, la imagen de Cristo Jesús. En Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice el apóstol Pablo: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, somos transformados de ser personas terribles, mal habladas, mal pensadas, inmorales, ¿verdad?, viciosas, personas pecaminosas terriblemente, a la imagen de la gloria de Cristo Jesús. Hermanos, nosotros debemos ser como Moisés en este sentido. Cuando Moisés baja del monte Sinaí, después de haber recibido las tablas de la ley, después de haber estado con Dios 40 días y 40 noches, después de haber escuchado los mandamientos, y baja, dice la palabra, que su rostro brillaba por la misma gloria de Dios. Su rostro reflejaba al pueblo la gloria de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo le dijo a Moisés: tápate, no te podemos ver así. El pueblo no quería ver esa gloria de Dios. ¿En qué condición estaban? Acababan de adorar a un becerro de oro en lugar de a Dios. Entonces, la gloria de Dios en nuestra vida debe tener este efecto. Debe afectar la vida de la sociedad que nos rodea. ¿Y saben qué? En la vida de un cristiano sincero que se está esforzando, no digo perfecto que no peca, pero que se esté esforzando por reflejar esa gloria de Dios, la gente común en sus pecados no va a querer ver la gloria de Dios en él, va a querer quitarla. Hay amigos que ya no quieren ser amigos, hay familia que ya no lo ve como familia, porque ahora es diferente. Así deben tratarnos a nosotros, si en verdad estamos reflejando la gloria de Dios. Y eso debemos hacer, ser transformados de gloria en gloria. ¿Recuerdan? Cantamos esta alabanza. Sí. Y ese en verdad debe ser nuestro anhelo, ¿no?
O sea que de aquí a unos días, de aquí a unas semanas, nuestro carácter debe ser diferente. Conozco a cristianos que llevan 20, 30 años de cristianos, siguen diciendo las mismas groserías que decían anteriormente. Siguen teniendo los mismos vicios. ¿Qué puede pasar con ellos? Pueden perder el derecho de representar a Dios en esta tierra. Entonces vemos cómo nosotros debemos parecernos a nuestro Señor, a nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque tenemos la tarea de representar a Cristo Jesús en esta tierra. La iglesia no tiene la tarea de divertir a la gente. La iglesia no tiene la tarea de darle cosas atractivas a la gente para que se quede. La iglesia tiene la tarea de ser como Cristo para que la gente pueda conocer a Cristo a través de la iglesia. En esto conocerán que sois mis discípulos si se aman los unos a los otros. Si se aman. Entonces, por eso es necesaria esta estructura orgánica de la iglesia. Son estas promesas, estos votos que hacemos con el Señor para estar unidos a Él y efectivamente ser sus representantes en esta tierra. Ahora, el Señor Jesucristo advirtió algo y dijo algo muy importante que no se nos debe de olvidar a nosotros. Él dijo que a este reino entrarían impostores, que habría falsos hermanos, que habría falsos ciudadanos del reino de los cielos, y que su intención al entrar en la comunión de aquellos que son parte del reino de los cielos no es pertenecer a ellos, sino destrozarlos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, regresando al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21, ahí en el Sermón del Monte todavía, Mateo 7, 21, el Señor Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, e hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Y esa última frase, gramaticalmente, un presente continuo, gente que está haciendo continuamente maldad. Pero el Señor lo está diciendo aquí. Habrá gente que van a decir: nosotros vivimos un romance contigo, nosotros vivimos en unión libre contigo, hicimos cosas, hicimos milagros, echamos fuera demonios. La parte orgánica, pero no vivían en la parte institucional. Realmente no eran parte de esa iglesia del Señor y no reflejaban el carácter de Cristo Jesús. Eran falsos hermanos. En el capítulo 24 de Mateo, versículo 5, el Señor nos muestra algo semejante. Mateo 24, 5. Voy a leer desde el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, no todos los que aquí estamos, ¿sí? Y podemos decirlo como una verdad, pero también con tristeza, porque debe darnos tristeza el pensar en esto, que no todos los que aquí estamos podríamos ser verdaderos hijos de Dios. Dios nos guarde y Dios nos dé un corazón sincero.
¿Y cómo vamos a hacer a saber que realmente somos parte de ese reino de los cielos? Porque es la pregunta que sigue. Si hay falsos miembros de ese reino, ¿cómo diferenciar? ¿Quién tiene la autoridad para determinar quién es del reino y quién no es del reino? Como hemos visto en las palabras del Señor Jesucristo, pueden hacer las mismas cosas. O sea, hoy día visitas una familia y dices, fui a ver el matrimonio. Y después de unos meses resulta, no están casados, no son matrimonios, solo viven juntos. Pero son muy parecidos, ¿no? Hasta que, pues ya preguntas, investigas y no son matrimonios. ¿Quién puede determinar quién pertenece al reino y no? El Señor Jesús advirtió. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad, porque nosotros hoy estamos aquí y tenemos que definir eso. ¿Quién tiene la autoridad para declarar públicamente quién es ciudadano del reino y quién no es ciudadano del reino? Bien, el Señor Jesucristo advirtió a los apóstoles que no confiaran pues en todas las enseñanzas del pueblo de Israel. Vamos a ver Mateo capítulo 16. Y aquí el Señor Jesucristo está desenmascarando, ¿verdad?, a esos que pretendían ser parte de ese reino, ¿sí?, pero no lo eran. Mateo 16, del 1 al 12, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo, mas él respondiendo dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es esa señal del profeta Jonás? Así como el profeta Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Señor iba a estar 3 días en las entrañas de la tierra, en su sepultura. Esa es la señal del profeta Jonás, oculto a la vista, muerto pero vivo. Y después, nuevamente estuvo a la vista por el gran poder de Dios. Eso pasó en la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. El Señor cumplió esa señal. Versículo 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Sí? El Señor les advierte acerca de la conducta y la enseñanza de aquellos que habían venido para tentarles. Dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de 5 panes entre 5,000 hombres y de 4 cestas recogidas, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Que tuvieran cuidado con esas enseñanzas de esos falsos maestros. Entonces Cristo está diciéndoles a ellos que ellos tienen la responsabilidad de discernir entre la verdad y el engaño en cuanto a las enseñanzas de Dios. Aquellos hombres enseñaban la ley, pero ¿verdaderamente enseñaban la ley como Dios quería que enseñaran la ley? No. Y estaban engañando a mucha gente hasta que Él les advierte. Así que tenemos aquí nosotros la enseñanza de Cristo Jesús directo a la iglesia, aquellos nuevos hombres de ese nuevo reino que ellos debían discernir entre la verdad y la falsedad. Así nosotros tenemos la responsabilidad de discernir
entre la verdad y el error, entre la falsa y la verdadera enseñanza de la doctrina bíblica. Y tenemos que emitir un juicio en cuanto a ello, hermano. No podemos quedarnos así y decir, sí, este está enseñando mal y ya. No, tenemos que actuar en esto, porque es nuestra responsabilidad. Porque de lo que se trata es de que aquel está alterando el mensaje que nuestro Rey nos ha dado. Está siendo un falso representante del Señor. Y esto es lo que hace un falso creyente. Está siendo un falso representante, desprestigiando y contaminando el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Y no le está mostrando a la gente cómo es el verdadero Dios. Entonces nosotros tenemos que discernir en esta situación. Cristo declara entonces que él edificaría la iglesia. Capítulo 16, la primera vez que el Señor Jesucristo utiliza el término iglesia. ¿Recuerdan qué significa el término iglesia? Dos palabras griegas. Ex y kaleo. Un prefijo que significa fuera y un verbo que significa llamar. Llamar afuera. Y déjenme decirles que esa palabra, ex, kaleo o eclesia, denominaba una institución jurídica. Una institución jurídica. El término iglesia no era exclusivo como un término religioso. El término iglesia era un término jurídico que denominaba una asamblea que tomaba decisiones y que emitía juicios. Entonces la iglesia tiene este carácter y Jesús utiliza ese término aquí para declararnos esta verdad. Mateo 16, versículos 13 al 20, un pasaje ampliamente conocido porque es la declaración del apóstol Pedro en cuanto a quién creen ustedes que es el Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Aquí hay cosas muy importantes en esto que el Señor Jesús está diciendo. En primer lugar, cuando él dice que él edificará su iglesia, él se está refiriendo a la iglesia universal, a la iglesia de todos los tiempos y a la iglesia de todos los lugares en este mundo. No se refiere a una iglesia local. Las otras dos veces que el Señor Jesucristo menciona el término iglesia, en el capítulo 18, se refiere en el sentido de una iglesia local. Tomemos esa diferenciación porque es importante. Entonces habla de esta iglesia universal. ¿Cómo Cristo edificará su iglesia? Bueno, hay un gran debate sobre lo que Cristo dijo en esto que Pedro declaró. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bien Pedro, y yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esa roca? Bueno, he oído algunas interpretaciones de esto, he leído algunas interpretaciones de ello también, y hay un gran debate, aún entre los mejores teólogos. Algunos dicen que la roca es la declaración del apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Algunos, ¿verdad?, también han dicho que el Señor se refería a Pedro.
Y esa interpretación es tan poderosa que pregúntenle a la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Que Pedro es esa roca y por eso debe haber una sucesión apostólica y cada nuevo papa recibe esa sucesión apostólica y esa autoridad del apóstol Pedro para determinar qué debe hacer la Iglesia. Algunos han dicho que Cristo Jesús primero le dijo, tú eres Pedro, y después volteó a sí mismo y dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, yo no sé de dónde sacaron eso si nadie estuvo presente de los comentaristas en ese momento. Y las palabras de Cristo, gramaticalmente, tampoco nos dicen que Él lo dijo de esa manera. Entonces, ¿cuál es la roca sobre la que Cristo edificaría su iglesia? Bueno, pues yo creo que lo más sensato aquí es pensar en ambas cosas. En que Cristo está diciendo o se refiere a la roca, tanto a la declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como a la persona. No podemos separar la declaración y la persona. ¿Por qué lo digo? Porque todos los que llegamos a formar parte de una iglesia, tenemos que hacer una declaración. Y no es la declaración la que forma la iglesia. Es esa persona que hace esa declaración la que forma la iglesia. Y una persona que no hace esa declaración no forma parte de la iglesia. ¿Por qué lo digo? Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Es una declaración que nosotros predicamos. Que si confesares, ¿qué hizo Pedro? Confesó con su boca. Hizo esa declaración. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y si se dan cuenta, aquí están esas dos partes, institucional y orgánica. De manera institucional, este hombre, esta persona tiene fe en su corazón. De manera orgánica, él está haciendo una declaración. Él se está comprometiendo en su corazón con Dios, con Cristo como Salvador, y lo está manifestando con esa declaración en su boca. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces están estas dos cosas unidas, la persona y la declaración. Yo no vengo y le predico a declaraciones, yo vengo y le predico a personas. ¿Sí? ¿Entendemos eso? El sábado, hace 8 días, le compartimos el Evangelio a personas, pero personas que no han hecho una declaración. Y no las podía yo tratar como creyentes, como parte de una iglesia, porque no han hecho una declaración. Le compartí a personas. Y esperamos que lleguen a hacer una declaración. Ahora, no estoy diciendo, y la Biblia no está diciendo, que la declaración es la que te salva. Como haz esta oración y serás salvo. No, hermano. Eso no es así. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo que el Señor nos está diciendo, es que eso que hay en el corazón, esa fe que por gracia ya le ha sido dada a una persona, se va a manifestar exteriormente en una declaración. Y todos aquellos que en los que se encuentran estos dos elementos llegan a formar parte de este reino de los cielos. Sobre esta roca
edificaré mi iglesia. Versículo 13, ahí en Romanos 10. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ven? Una persona y una de cada. Entonces, la roca sobre la que Cristo edificaría su iglesia, edificaría piedras vivas, son personas que han hecho una declaración, como en el matrimonio. ¿Cuándo se casan? Cuando ella y él dicen, sí, acepto. Declaran con su boca lo que hay en su corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Señor nos está mostrando lineamientos ya de cómo es que la iglesia puede determinar quién es parte del reino de los cielos o no. Hay otro elemento más aquí. Les voy a dar dos cosas más y terminamos en esta mañana. ¿Sí? Jesús está dando una autoridad aquí a esta iglesia universal y lo está haciendo sobre la vida del apóstol Pedro. ¿Sí? Y no es una autoridad apostólica, es una autoridad divina, hermano, porque Cristo le está delegando. Él dice que y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cómo interpretamos esas palabras? ¿Cuáles son esas llaves que el Señor le dio a Pedro? Bueno, lo podemos ver en primer lugar como una autoridad. La autoridad de hacer lo que el Señor Jesucristo acababa de hacer con los escribas y fariseos al principio del capítulo. ¿Qué había hecho el Señor? El Señor les había dicho que ellos eran unos impostores, que ya no tenían derecho de representarle a Él porque habían fallado. Y los está dejando fuera del reino de los cielos. Y le está diciendo a los apóstoles, guárdense de sus enseñanzas. Ellos son falsos representantes del reino de los cielos. Y lo que Cristo Jesús hizo con ellos es lo que le está diciendo a Pedro, que Él y la iglesia tienen la responsabilidad de hacer. Tienen la autoridad para decir quiénes pertenecen al reino y quiénes no. El Señor Jesucristo les está delegando una autoridad judicial, la autoridad de colocarse frente a un confesante, a una persona y considerar su confesión, considerar su vida y emitir un juicio oficial en nombre del cielo. Ahora, cuando yo digo que vamos nosotros a considerar su confesión, me refiero a si ha creído en Cristo, si se ha arrepentido y si está viviendo bajo una doctrina bíblica. Eso tenemos que hacer. Tenemos que considerar su confesión, pero también tenemos que considerar los actos de su persona, su vida práctica, su vocabulario, su conducta moral, cómo vive en su matrimonio, ¿sí? Su conducta laboral, cómo es en su trabajo, obedece civilmente las leyes que se han puesto, o se anda pasando los altos, anda dando sobornos por ahí a las personas, su desarrollo familiar y todo lo que implica la vida de una persona. Eso tiene que hacer la iglesia. Eso lo tenemos que hacer, no solo el pastor, sino cada uno de los miembros de la iglesia. Porque cada uno de nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Y entonces, al considerarla, tenemos que emitir un veredicto. Eso nos debe llevar a orar ante las situaciones cuando nosotros vemos a nuestros hermanos en pecado. A orar a Dios pidiéndole discernimiento. Que el Señor nos haga entender la conducta y el proceder de nuestros hermanos. Que el Señor nos dé un espíritu de misericordia con ellos. Capítulo 18 lo vamos a ver,
tratar con ellos su condición de pecado. Pero entonces, vimos hasta aquí que en esta estructura institucional de la iglesia somos, número uno, responsables de representar bien a Cristo delante de nosotros. Tu santidad, tu justicia, tu honestidad, tu veracidad dará testimonio de Cristo. Si tú eres un mentiroso, la gente va a decir, su Dios es un mentiroso. La gente es como su Dios. ¿Sabías eso? Me invitaron apenas a una primera comunión. Me dijeron, venga a los tamales en el desayuno. No, no voy a ir. Venga a la comida a mediodía. No voy a ir. Sí. Número uno, porque yo no creo que lo que vas a hacer sea algo que Dios pide para la salvación de una persona. Número dos, ¿cómo terminan esas fiestas? Esos eventos religiosos. ¿Cómo terminan la ida a la villa? ¿Cómo terminan las visitas del santuario en la iglesia La Luz del Mundo allí en Guadalajara? Terminan en borracheras, terminan con gente drogada, terminan con pleitos. La gente es como su Dios. ¿Cómo es el Dios al que representa? Porque tú tienes que ser como ese Dios al que representa. En todos los aspectos de la vida. Y en segundo lugar, tenemos la responsabilidad de desenmascarar a aquellos impostores en el reino de los cielos. O de llamar al buen comportamiento a aquellos verdaderos miembros del reino de los cielos, pero que se están desviando en su conducta. Esta es algo de la institucionalidad de la iglesia. Y solo aquellos que estamos comprometidos en verdad en esto, podremos resistir ese llamado, ese escrutinio de nuestros hermanos en la fe, a ser diferentes, a dejar el pecado. Sí. Ahí es donde damos testimonio. ¿Qué es lo común? Me enojo, dejo de ir a la iglesia, me voy a otra iglesia, donde no me digan nada. Cuidado. Ese quiere vivir en amor libre con Dios, para salirse cuando quiera. Quiere vivir en unión libre con la iglesia, para irse cuando ya no sienta cosas bonitas. No, la iglesia no funciona. La iglesia funciona como un matrimonio debe funcionar. Si ese matrimonio ha hecho ese pacto verdadero con él y con Dios, con ella y con Dios, va a permanecer ahí y se va a esforzar porque las cosas marchen. Estos somos como iglesia. Estos somos. Vamos a ver.